1, estrofa 3. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré corazones de mármol, la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Muy bien, damos paso entonces a nuestro hermano Kevin. Adelante, Dios te bendiga. Bueno, buenos días, hermanos, una vez más. En esta ocasión vamos a retomar la clase que estuvimos dando la semana pasada. Como algunos recordarán, el tema era la reverencia por la santidad de Dios, la reverencia que tenemos que tener, la causa de la santidad de Dios. En esa clase tomamos algunos puntos como que Dios quiere que le conozcamos. ¿Algunos recuerdan o pueden decirme cuál es la razón o el punto principal de que Dios quiere que le conozcamos ya como cristianos convertidos? ¿Por qué Dios quiere que le conozcamos? ¿Sabes? ¿Cuál es la intención del deseo que Dios tiene con esa voluntad? Que tengamos vida eterna. Amén. Yo diría que regresar a Él, porque fuimos creados por Él. Entonces, amor, al ser cristianos estamos regresando a lo que una vez nos creó. Ok, muy bien. Por eso creo que siento lástima por las personas que se suicidan, porque no están negando regresar a Él que los creó. Por eso hay una religión que dice que cuando hay un pecado, que el que se suicida no tiene perdón ya, porque estás matando la vida que Él te regaló. Pierde toda, eso es así, se pierde toda posibilidad de conocer a un Dios bueno y misericordioso en el momento que se toma una decisión así. ¿Cómo es? Hermano, y también la voluntad es conocerlo, ¿verdad? Exacto. Él quiere que lo conozcamos. Exacto, ese es el punto, de que Dios quiere que le conozcamos viéndolo desde el lado negativo. Un cristiano que no tenga ese deseo de conocer a Dios tal como lo revela la Biblia, puede caer en una práctica de estar adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Prácticamente estaría adorando un ídolo, porque si no adoras al Dios de la Biblia, estarías adorando otra deidad. Que eso sería idolatría, y aparte de que eso tendría consecuencias catastróficas en tu cristiandad, en tu camino como cristiano. O en tu vida personal. En tu vida personal, en todos los sentidos. La reverencia que le demostrarías a Dios tanto en el culto como en tu vida personal sería se convertiría en irreverencia completamente, porque estás adorando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces, otro punto de la semana pasada es que la santidad de Dios es fuente de todos los atributos de Dios, y eso es lo que da la perfección de quién es Dios. ¿Alguien me puede mencionar alguno de los atributos que mencionamos la semana pasada? Ser un atributo comunicable, en lo que se define bien la santidad de Dios en ese atributo, como por ejemplo la omnisciencia, la omnipotencia, el amor. Cómo es que el amor de Dios, o cómo es que la santidad de Dios hace que el amor de Dios sea perfecto, ¿sabe? Ese es el motivo de que la clase pasada tuvimos que enlazar esa santidad con cada uno de los atributos, porque el amor de Dios sin santidad, alguien recuerda lo que dijimos, sería un amor imperfecto, o sea, sería un amor como el de nosotros,
Por eso es que Dios es Dios y Dios es perfecto, porque en cada uno de esos atributos, como es el amor, la bondad, la paciencia, hay perfección en base a su santidad. Eso fue otro de los puntos de la semana pasada. También vimos cómo en Isaías y a través de Pedro pudimos ver cómo verdaderamente Dios es santo y puro y cómo somos indignos delante de un Dios santo. También vimos que a través de esos dos personajes que Dios es el que purifica. No hay forma de nosotros servir al Señor o no hay forma de agradar a Dios si Dios mismo no es el que nos purifica. No nos podemos purificar a nosotros mismos. O sea, no vamos a través de las obras a agradar a Dios. No vamos a través de o sea, no podemos encerrarnos en un templo budista, apartarnos del mundo, no pecar, entregar una vida espiritual a una deidad equivocada y pretender que así vamos a agradar a Dios, porque ya el pecado está en el ser humano, ya somos indignos delante de Dios. Creo que el punto es debatible si es que desde que nacemos, desde el momento en que cometemos el primer pecado, pero ese sería otro tema. El punto es que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos ser purificados por Él. Otro punto, y es que la santidad de Dios define su carácter. Eso prácticamente resume el resto de los puntos. Entonces, para empezar, esta diapositiva la vimos la semana pasada, que prácticamente definimos lo que es la santidad del cristiano. La santidad del cristiano es el proceso en el cual una persona, a través de la gracia de Dios, va mejorando, aprendiendo y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Las características, vimos también que hay una característica que es imputada. ¿Alguien me puede decir cómo es que se obtiene esa característica de santificación o santidad en Cristo Jesús? Ahí tenemos dos versículos, Hechos 2:38 y 2 Corintios 5:21. Esos son dos versículos clave para entender lo que es una santidad imputada, que no tiene que ver con nosotros realmente. El bautizo. El bautismo, claro. Esa santidad imputada se obtiene en el momento que nos bautizamos en Cristo Jesús. O sea, si el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo es que se nos da esa posición en Cristo, hay suficiente evidencia en la Biblia para demostrar de que es en el momento del bautismo en donde recibimos el Espíritu Santo que nos da esa santificación imputada por medio del Espíritu Santo. No antes, no después, es por medio de la fe, pero no es en el momento que creemos el Evangelio en donde recibimos el Espíritu Santo, es en el momento que obedecemos ese Evangelio que nos ha sido predicado. Y esa obediencia se toma vida en el momento que nos bautizamos. Hay amplia evidencia de eso en la Biblia. También tenemos que la santidad progresiva, esta sí tiene que ver con nosotros, pero es a causa de lo anterior. Por ejemplo, nosotros tenemos que ir creciendo en santificación. Esa es la evidencia de que hemos recibido el Espíritu Santo. Si no hemos recibido el Espíritu Santo, no va a haber una santificación progresiva en nosotros. Y también depende de Dios. Solo a través del Espíritu Santo es que podemos obtener todo lo que venimos hablando. Y es un llamado, una respuesta al mandato de Dios de ser santo porque yo soy santo. Entonces, ahora continuamos con Hebreos 12:14, que dice, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El término griego para santidad aquí lo que significa es consagración, separación para Dios. Muchas veces vinculamos la santidad con una persona mayor, un viejito que ha vivido toda su vida en una religión y lo vemos como, mira, ese hombre es santo, especialmente en las religiones asiáticas, incluso en el catolicismo romano.
Vemos que para que una persona se pueda identificar como santa tiene que haber pasado ciertos procesos, etcétera. Pero la verdad es que la santidad que habla la Biblia en un cristiano es una separación, es una consagración a Dios. Dios nos llama para separarnos, para vivir para Él. Es un acto de gracia porque realmente, como hemos visto en Isaías y Pedro, no lo merecíamos. Entonces volvemos a insistir en la santidad posicional, que es la santidad que se recibe en el momento de la salvación, y la práctica, que es un proceso continuo de transformación en los creyentes. La mejor ilustración que se me ha venido en la mente y que fue pensando en el caso de Mefiboset, no sé cuántos conocen a Mefiboset y el rey David, pero para no hacerlo, porque si lo hago con la historia de Mefiboset tengo que entrar en detalles bíblicos y explicarlo, pero hacer una historia generalizada. Imaginémonos un rey, un monarca absoluto, rey del mundo conocido. Entonces conoce o se entera de un niño, un jovencito, pobre, hambriento, con su ropa sucia, decide traerlo a su castillo, a su palacio. Entonces ahí le da la posición de príncipe. Eso es lo que se conoce como una posición imputada por un rey. O sea, él no tiene sangre real, él no merecía estar en ese castillo, pero el rey decidió darle todos los méritos que tiene un príncipe. Obviamente se va a vestir como un rey, como un príncipe, va a tener todos los beneficios que tiene un príncipe. Pero ese príncipe ahora se tiene que comportar como un príncipe, ya no puede volver a vestir como antes, ya no puede volver a irse a jugar en el lodo como antes lo hacía, ya no puede hacer las cosas que antes hacía, porque antes se comportaba como la naturaleza que tenía. Un muchacho pobre, apartado de esa posición, ahora tiene que ir creciendo, aprenderse cómo vestir, aprender cómo hablar, y aprender a vivir como un príncipe. Y eso más o menos es la ilustración más básica que puedo tener para demostrar lo que es una posición de santidad y en la práctica. La consagración del Señor por medio de la santificación. Este icono aquí lo puse para poder justificar bíblicamente el próximo punto, porque es un poco complejo y no quiero que se vea forzado. Pero si escanean ese logo, luego pueden ver, es una página donde explico con mucha base por qué creo lo que les voy a explicar en este momento. Y es la próxima base, la próxima parte de la frase que dice, sin la cual nadie verá al Señor. Hemos visto que sin la santidad era la palabra anterior, entonces sin la cual nadie verá al Señor. Y el verbo aquí puede interpretarse de dos maneras. Muchas veces, antes de yo estar haciendo este estudio, pensaba que aquí se refería solamente a ver al Señor en la eternidad, verle cara a cara. Como vemos aquí, dice Apocalipsis 22:4. Dice que una de las interpretaciones o que se le puede dar a este texto es que lo que acabo de decir, que vamos a ver a Dios cara a cara en aquel momento, pero esa visión prácticamente la vamos a obtener por la santidad que es imputada, no por la santidad progresiva de la que hemos hablado, porque nosotros vamos a ser salvos por la santidad que tenemos en Cristo, no por la que nosotros tengamos a causa de esa santidad, porque si no sería una salvación por obra. Entonces, el otro punto de vista es que sin la cual nadie verá al Señor, es ver al Señor en esta vida, ¿sabe? Jesús afirmó en varias ocasiones que ver a Dios no significa algo literal, sino que ver a Dios es tener una comunión con Él. Vemos varios pasajes que los explico en el otro pequeño estudio, que como en Juan capítulo 14, Jesús le dice, me parece que es Andrés o los discípulos que le preguntan, le dicen, enséñanos al Padre. Él le dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Sabe? Obviamente ellos no estaban viendo al Padre porque nadie ha visto al Padre y ha quedado vivo, en cierto sentido. Estaba hablando de algo espiritual.
para poder vivir una vida de santidad en esta vida, hay que, o sea, para poder ver a Dios en esta vida, tenemos que vivir una vida de santidad. No hay forma de que queramos tener comunión con Dios si nuestra santidad no está progresando, y mucho menos si no hemos recibido esa santidad imputada. Entonces, el llamado a la santidad no es opcional, según Pedro capítulo 1, versículos 13 al 16. Aquí quiero que veamos esto, cómo debemos ser reverentes mediante la santidad. O sea, cómo debemos ser reverentes. Y una de las actitudes que tenemos que tener es nuestra actitud, en reconocer que Dios es santo y que debemos acercarnos a Él con humildad, arrepentimiento y gratitud. También podemos ver que en nuestras acciones es una de las formas como podemos ser reverentes delante de Dios. Nuestras acciones deben reflejar su santidad en obediencia, justicia y amor hacia los demás. También vemos que en nuestra adoración, algunos de nuestras alabanzas, oraciones, ofrendas, con orden, que sea con un corazón sincero, centradas y alineadas a su carácter santo. Creo que está de más explicar esto, porque está bastante fácil de entender, en el sentido de que nuestra adoración a Dios por medio de su santidad, o sea, no podemos estar cuando ofrendamos, tenemos que entender que cuando ofrendamos estamos ofrendando a un Dios santo, que cuando oramos estamos orando a un Dios santo, que cuando estamos levantando una alabanza es un Dios santo. Ese es su carácter, ese es el Rey al que le debemos toda nuestra reverencia. Otro punto sería ¿por qué? ¿Por qué debemos ser reverentes? Aquí me puede decir por qué debemos ser reverentes a Dios a causa de su santidad. Por respeto. Rey, ¿no? Giovanni. El rey eterno. Exacto. Merece toda nuestra reverencia porque es un rey soberano. Porque yo diría que es más por una sumisión de amor, entregar todo por Él, porque dependemos de Él. Por eso hacemos esa muestra de respeto, que es decir, soy tuyo, haz lo que quieras conmigo. Exacto, no es algo obligado. Obligado. Es un deleite para un cristiano. Entonces también, aparte porque nos ordena, es un mandamiento, ¿sabe? Los mandamientos de Dios no son gravosos. Cuando un mandamiento de Dios es gravoso, hay algo mal en nosotros. Realmente los mandamientos son dulces para un cristiano. Entonces, porque Él es digno, ¿sabe? ¿Cómo vamos a ser reverentes a un Dios si no podemos reconocer que tiene la dignidad de que nosotros le ofrezcamos esa reverencia? Por eso comenzamos al principio, por eso es que tenemos que conocer a Dios y reconocer por qué Él es digno. O sea, si no tenemos eso en nuestro corazón, en nuestra mente, que Él merece toda nuestra reverencia, no vamos a poder darle la reverencia que Él merece. Entonces, ¿cómo, cuándo y dónde debemos ser reverentes con Dios? Todo el tiempo, en Todo el tiempo y todo lugar. Exacto. Y eso se ve en el Antiguo Testamento. O sea, tienes que comparar las dos nuevas eras. Antes Dios era más... Ajá. Ahora te lo permito. Estés suave, pero así te puede castigar. Bueno, sí tienes razón en cierto punto, pero como hablamos la semana pasada, su paciencia es santa, su amor es santo, no es permisivo. El hecho de que Dios sea paciente no significa que está olvidándose y dejando pasar nuestro que acepta pecado. cosas. ¿Sabe? Y las hemos Hermano, yo he visto. entendido que pues Él es nuestro creador. Amén, así es. Por eso nosotros, dice que Él nos creó para la alabanza de su gloria. Entonces nosotros le debemos a Él ese tributo, esa adoración y ese respeto de que Él es digno de toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Esa es una de las claves del por qué todo ser humano, no importa su raza, su nación, su crianza, su cultura, siempre
está buscando algo eterno, siempre está buscando, tiene algo dentro que lo llama a buscar alguna deidad, alguien a quien adorar. Y es eso, pero al nosotros caer en pecado, todos esos atributos que Dios nos comunicó fueron manchados. ¿Sabe? El amor de nosotros, la justicia de nosotros quedó manchada con el pecado. Y ese es el detalle, que la gente sigue buscando la forma de aliviar ese peso que tenemos dentro, aliviar esa carga, A su buscando manera. afuera, pero lo hacen a su manera, no como lo revela la Biblia, que es el único y Dios verdadero que puede librarnos de esa carga, porque es el único que nos creó. Y eso es lo que da miedo, porque han pasado muchas eras y no sabemos cómo es la Biblia. Yo ya sé lo que he pensado, que pues si la Biblia que tenemos no son las palabras exactas, sino que la gente la ha transcurrido a otra cosa que no es. La única manera de saberlo sería con las que son en piedra, que así son las verdaderas, que no se pueden transcribir. Sí, pero la Biblia está súper confirmado que las traducciones, hay más de 6.000 escritos originales todavía, con los que se puede confirmar que las traducciones que tenemos, excepto otras que han sido rechazadas, como la de los testigos de Jehová, etcétera, esas versiones han sido completamente descartadas porque han cambiado mucho el texto original. Pero la Reina Valera, las Biblias que tenemos son bastante confiables, aparte de que Dios es soberano, mi hermano. Dios no va a haber permitido toda la sangre que costó que se escribiera esa Biblia para ahora de momento Dios, espérate, ¿qué pasó aquí? Me cambiaron la Biblia, ¿cómo se va a convertir la gente? ¿Sabes? Dios es soberano. Bueno, las 47 Biblias realmente, porque la Biblia son técnicamente 47 libros de uno solo. Exacto. Los términos los requisitos para hacer una traducción son bien exigentes. Y se llevan a cabo por gente que estudian, eruditos en el griego, en el hebreo, y podemos confiar en las versiones que tenemos. Claro, hay unas palabras que cuando las vemos en otras versiones las podemos entender mejor, pero no significa que cambie, dicen exactamente lo mismo. Déjame ver un punto. Solo usan un lenguaje más claro para el lenguaje que se habla hoy. Exacto. De hecho, en los 60 de Valeria es un poquito más el español más conservador, más inclusive un poquito más educado, a comparación de las nuevas versiones latinoamericanas que usan un lenguaje más coloquial, pero usando sinónimos y que Sí, es significan como cuando hay realmente lo ciertas mismo. oraciones que son antiguas, que a veces yo me trobo porque repiten palabras que no entiendo. Ahí se nota que hay una esencia que se mantiene. Sí, a mí me gusta siempre verificar varias versiones porque yo he entendido un contexto bíblico a causa de leer otra versión. Ajá. Y cuando lo verifico me quedo sorprendido de haber leído tantas veces el mismo párrafo y no haberlo entendido de la manera que lo entendí cuando leí otra versión. Y luego me di cuenta que sí, dice lo mismo, lo único que habían palabras que no comprendía porque eran muy antiguas o Sí. por diversas razones. Otra manera de mostrar reverencia a Dios es el último punto que tengo aquí, que es la oración y el estudio personal de la palabra. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces estamos estudiando en nuestras casas la Biblia, la palabra, y no mostramos nada de reverencia porque suena el celular o suena un mensaje y dejamos de hacer lo que estamos haciendo para ir a verificar el texto o lo que nos hayan enviado. Estamos orando, permitamos que nos interrumpan fácilmente, no damos ese espacio a ese secreto que Dios nos llamó a tener con Él. Cualquier cosa nos interrumpe, cualquier cosa nos desconcentra y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque Dios sigue estando ahí, no porque estemos solos no significa que Él no nos está viendo, ¿sabe? Tenemos que mostrar ese tipo de reverencia incluso en nuestro estudio, oración que hacemos personalmente en nuestras casas. Entonces, en esta parte aquí, esta es una de las últimas diapositivas. Necesito que alguien me lea esos dos versículos que están en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Porque es muy fácil entender estas cosas de cómo hablar de una santificación progresiva, hablar de una santificación imputada. Pero vamos a ver cómo es que funciona realmente esto, cómo es que Dios nos santifica, cómo es que
la Biblia nos habla, qué la Biblia nos habla sobre el tema. ¿Lo puedo leer, hermano? Por favor. 12, 13. Sí. 12, 13. Así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Dios está obrando entre ustedes, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y le da el poder para hacerlo. ¿Qué versión es esa, hermana? Nueva versión, sí, está exactamente lo mismo, pero mucho más comprensible, mucho más fácil de entender. Yo aquí lo tengo en la Reina Valera. Entonces, en el contexto que Pablo está diciendo eso, está hablando a los creyentes de vivir en unidad, en humildad y obediencia, imitando a Cristo. Recuerden que esas cualidades de vivir en unidad, humildad y obediencia no se separaron nunca de la santidad de Dios. O sea, no hay una unidad perfecta y buena, agradable a Dios si no hay santidad. No hay una humildad que agrade a Dios si no hay santidad en esa humildad, y no hay obediencia que agrade a Dios si no hay santidad en esa obediencia. Entonces, cuando dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿por qué dice eso? ¿Por qué la Biblia, por qué Pablo le dice a los filipenses ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, porque por su buena voluntad. Claro, El mismo texto lo explica. Claro, por la santidad de Dios, ¿no? El respeto a la En santidad. el texto dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Exacto, porque Dios en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, ese producir el querer como hacer es una guía por su buena voluntad. Entonces, ¿cómo es que Dios produce el querer como el hacer? Eso está en Romanos 8:14. Ese versículo tenemos luz con Romanos 8:14. Si alguien lo puede leer, por favor. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Exacto, esa es nuestra guía. Esa es la guía que quise hablar. Cuando Dios produce ese querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad, lo hace a través del Espíritu Santo, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros le adoramos a Dios de una forma diferente, como está establecido en la Biblia, que es su voluntad, nosotros nos estamos apartando también de su santidad y no estamos viviendo en esa unidad, ese mismo parecer. sí. O sea, y entonces también por eso allí dice que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, Exacto. porque al hacer eso nos estamos apartando de esa santidad. Ya ese no es el Dios que conocemos aquí, Exacto. al que le estamos orando, cuando lo hacemos de una forma diferente, cuando le cantamos de una forma diferente, como Él quiere. Exacto, por eso enfatizamos en que la voluntad de Dios es que le conozcamos a través de la Biblia. Y por eso hay que conocerlo, para adorarlo, Exacto, alabarlo, glorificarlo como Él quiere. exacto. Entonces, No a nuestra manera. no es a nuestra manera, porque es Dios quien merece ese respeto, es Dios quien lo exige y Dios es Dios. Somos criaturas. O sea, Somos no vamos a criaturas. ponerle las reglas a Él o a cambiar lo que Él ha exigido. Eso sería Somos sus una criaturas. locura. Sus criaturas somos. Exacto. Entonces, otro punto, ¿por qué con temor y temblor? Está en Gálatas 5, 16 y 17. Si alguien me puede leer esos dos versículos, se lo agradezco. Esto, Gálatas 5, 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Exacto. ¿Sabe? Todo esto está bien relacionado. Ustedes imagínense ahora que el Dios que vio Isaías, que se sintió como muerto, él tembló al ver esa santidad. El Dios de Pedro, que cuando vio a Jesús hacer aquel milagro y estaba presente su santidad, dijo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Ese mismo Dios, ahora que por pura gracia ha puesto su espíritu en nosotros, Él vive dentro de nosotros. Ese Dios que llenaba el templo en la visión de Isaías, ahora habita en nuestros corazones. Ese Dios santo ve lo que nosotros vemos, oye lo que nosotros oímos, lo que nuestras manos tocan, lo que pensamos, todo. Ese Dios santo, ¿cómo no vamos a tener temblor ante una imagen como esa? Como cuando viene ese pensamiento, porque el punto aquí del que pone el querer como el hacer, cuando usted va a cometer un pecado y siente esa sensación que dice: no, eso no está bien, no lo haga. Ese es el Espíritu Santo diciéndole a usted, luchando contra esa carne que quiere pecar, sea un chisme, sea una mentira, sea, póngale el nombre que quiera al pecado. Pero ahí tenemos al Dios Santo, el Dios eterno, luchando dentro de usted, por usted, a favor de usted contra la carne. Eso debería hacer temblar a cualquiera, porque eso significa que somos santos. Eso significa que somos salvos, quise decir. Somos salvos. Entonces comienza esa batalla entre nosotros, y no solamente el querer hacerlo, sino también hacerlo. Hacerlo, porque no hay un pecado que lo entendemos como pecado de omisión. O sea, no solamente basta con abstenerse del pecado. Eso está bien, pero también está en hacer el bien, porque si no estaríamos pecando. Y el Dios santo y verdadero es el que está dentro de nosotros, obrando de esa manera. También hay que ser justos en esto. Hay unos versículos que se me vienen a la mente, están en Romanos capítulo 7. Beto, ¿me puedes ayudar? Hermano, ahí quiere decir que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es pecado. Exacto, eso está en Santiago, si no me equivoco. Sí, o sea, Romanos 7. 7, yo creo que puedes empezar a leer de los últimos versículos, creo que del 22 en adelante. Ok, dice: así que queriendo, vamos sí, por ahí vamos a empezar. Dice Romanos 7, Creo que es el capítulo entero, pero no, pero podemos leer desde por ahí el 21, Ok. 20 para Dice, Lo que quiera, digo, al azar. versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del amén. pecado. Gracias a Cristo Amén. es que podemos librarnos de este cuerpo de muerte, hermano. Cuando tú no tienes el Espíritu Santo, la gente que no tiene el Espíritu Santo, que no ha recibido esa santidad imputada y va creciendo espiritualmente, está vendido al pecado completamente. No puede luchar contra el pecado, es imposible, siempre va a ceder. Podrá escaparse del pecado porque quizás lo están viendo, quizás no sea un adúltero porque su esposa ahí lo está viendo, quizás no sea un adúltero porque le puede costar el matrimonio, no roba porque puede ir preso, hay consecuencias, es un esfuerzo externo lo que lo está evitando de que haga eso, pero no lo está haciendo porque quiere hacerlo, ¿sabe? Es una bestia sin freno, y bueno, ¿quién no ha estado ahí? Se lo dice honestamente el más pequeñito de todos ustedes, el más pecador.
que de ustedes que Cristo ha rescatado, y obviamente no voy a contar mi historia, pero yo viví ese mundo. Yo viví ese mundo y el recibir ese rescate de Cristo en mi vida, de ahora poder vencer, de que cuando se presenta un pecado en mi vida, claro, no soy perfecto, no somos perfectos, vamos a ceder a veces al pecado, pero el arrepentimiento está ahí, la misericordia de Dios está ahí. Por eso Pablo dice, miserable de mí. ¿Sabes? Porque aún soy pecador, aparte de haber recibido esta gracia, después de conocer que Dios es santo, después de conocer lo que Cristo sufrió por mí, siendo Él santo, fue tratado como un pecador por el Padre a causa de mí, aún me atrevo a pecar, aún tengo la osadía de decir una mentira, de hacer cosas que desagradan a Dios. Eso es algo que verdaderamente, ¿quién no se ha arrodillado ahora dice, oh Dios mío, miserable de mí, ¿qué he hecho? ¿Sabes? Porque no hay otra forma de ver el asunto, de haber escuchado esa voz del Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, de tratar de frenarnos de cometer un pecado y haberlo cometido. Estamos en un proceso, hermano. Estamos en un proceso, no se desanimen, vamos a fallar, pero la caída, o sea, la derrota de un cristiano no está cuando cae. La derrota de un cristiano está en quedarse en el suelo. Nosotros no nos vamos a quedar en el suelo, hermana Laura. Yo pienso que también el darnos incluso cuenta y el sentir que el Espíritu Santo nos hace ver que estamos mal, eso es una buena señal. Amén, exacto. Porque si nosotros seguimos haciendo lo mismo y no tenemos ni siquiera ese sentido de culpa, entonces ahí anda algo mal con nosotros, porque podemos ser piedra de tropiezo y sencillamente nosotros podemos seguir andando por la vida de esa manera, pero cuando el Espíritu Santo está morando en ti, te hace ver. Entonces aún sigo haciendo de repente, no sé, lo malo, estoy en mi lucha constante, pero cuando el Espíritu Santo está morando en ti, te hace ver todo eso. Amén. Entonces ahí es donde tú te das cuenta que debemos de ir cambiando constantemente, porque nuestra lucha es todos los días, hermano, y va a ser hasta el último día de nuestros días. Nunca vamos a llegar a esa perfección jamás. Sí, amén, así es. Beto, ¿pueden leer Romanos 8, versículos 12 y 13? Hermano, y ahí es cuando uno se siente mal, hacer algo malo que el Espíritu Santo nos le da el juicio, haciendo ver que estamos mal. Exacto, y es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. O sea, si no fuéramos huérfanos, ese es nuestro sello, el sello que Dios ha puesto en nosotros para crecer en santificación, ser santificados, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos santificados. Romanos 8, 12, 13 dice esto: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. No somos deudores a la carne, no nos rindamos a la carne, porque a la carne lo que nos dio fue dolor, sufrimiento, muerte, enfermedades, y muchas de esas cosas las seguimos sufriendo a causa de la carne. Somos deudores totalmente a Dios. Entonces, para terminar, hermanos, esta reflexión final, la santidad de Dios es más que uno de sus atributos, es la esencia misma de quién es Él, y ese Dios nos llama a ser santos. Los creyentes no estamos solos en este proceso, el mismo Dios que nos salvó nos capacita. Tenemos que esforzarnos en entender a Dios, en conocerlo a Dios, tenemos que dedicar tiempo a estudiar su palabra, tenemos que tener una relación con Él a través de la oración, porque la voluntad de Dios no es presentarse como un Dios santo intocable. Él es el Dios santo que nos llama a arrodillarnos, a ir a buscar socorro a su trono. Hebreos 4:12 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. O sea, ese Dios que vio a Isaías, que purificó a Isaías para que Isaías fuera llamado, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Nosotros tenemos a Cristo, ese carbón que Dios usó para limpiar a Isaías. Nuestro carbón es Cristo. Él nos limpió. Él nos hace dignos siendo indignos. Eso es lo que es gracia. Y no nos trata como lo que merecemos que nos trate. Eso es misericordia. Porque si fuéramos a ser tratados como merecemos, verdaderamente fuera bastante difícil la situación. El hermano Jorge creo que va a hablar
sobre eso en el próximo tema que se está hablando de la irreverencia. Se va a hablar de la irreverencia a Dios, va a hablar sobre los hijos de Aarón y todo. Va a estar bien interesante, porque las consecuencias de ser irreverente, conociendo ya a Dios, no hay excusa, ¿sabes? Pueden haber consecuencias bastante serias, pero vivamos en paz con Dios, que Dios, Jesucristo es nuestra paz con Él. No tengamos miedo, pero sí un temor reverente a que Dios es santo, ¿sabe? Y eso sería todo en esta clase. Le doy las gracias por su atención, hermano, y que sea de provecho esta clase para todos nosotros. Amén. Bueno, gracias, hermano. Adelante, entonces empezamos. Invitamos a las hermanas a pasar al decoro. Los varones nos quedamos.